Buenas tardes a todos y todos. Estamos muy contentos de estar después de tanto tiempo aquí presenciales en las instalaciones del Centro Brady y el de la voz, Claudio Albertani, investigador del Centro Brady, Araceli Ramírez, a mi derecha también investigadora del Centro Brady, y nuestra artista invitada, Inda Sáenz, de quien vamos a hablar el día de hoy y vamos a presentar su exposición Alegorías Mexicanas. Hay que decir que la exposición de Inda la teníamos programada para el día, si no mal recuerdo, 25 de marzo de 2020. El 23 se cerraron todos los planteles de la UACM, no se pudo inaugurar, ya estaba la exposición montada, era una exposición de la cual estábamos muy orgullosos. Al final, lo que vamos a presentar hoy es una versión virtual de la misma exposición, en la esperanza pronto de poder volver a presentar la exposición física aquí en nuestras instalaciones del Centro Brady. Bueno, entonces, Inda Sáenz es un personaje muy interesante, porque además de ser artista, además de ser una connotada pintora, veremos su obra, ella es una teórica del arte. Ella reúne en su persona tanto la reflexión sobre el arte como la obra de arte misma. Y entonces yo tal vez empezaría de esto, empezaría preguntándote, Inda, ¿cómo vives? Porque no es muy común entre los artistas también la reflexión sobre el arte en general. ¿Cómo lo vives? Bueno, lo vivo yo creo que con una difícil diálogo con otros pintores. O sea, en primer lugar, creo que, bueno, antes que eso, perdón Claudio, pero quisiera agradecerte, empezar por agradecerte y a Araceli también, el haberme abierto el espacio del museo y que estemos ahora aquí con la posibilidad de platicar y que quizá en un futuro se pueda ver la exposición. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Sobre esta visión mía que tiene que ver con la hechura de la pintura, con la manera de hacer la pintura, con lo simbólico de la pintura y la historia de la pintura, creo que en México tienes razón, es difícil tener un diálogo con otros pintores que estén como en la misma vía. Creo que no sé cómo yo fui encontrando pues que hacía falta una visión más histórica y más teórica de la pintura en mi propio trabajo y creo que también en el trabajo en México, porque si nos acordamos, los muralistas mexicanos, sobre todo Diego Rivera y Siqueiros, no tanto Orozco, ellos dos tenían toda una posición teórica sobre la pintura, teórica muy elaborada, eh, con mucha reflexión de lo que estaban haciendo. Y otros artistas de la escuela mexicana también la tuvieron. Pero este auge, digamos, de las vanguardias en México entre los años 20 y 40, hubo, ustedes saben, cuestión de la Guerra Fría cultural. Hubo toda una campaña fuertísima que tiene incluso pues repercusiones al día de hoy, y la pintura que tiene un sentido simbólico, que es compleja, que tiene algo que decir, se le margina, se ningunea, no se le entiende, ya no hay, ni siquiera hay críticos que hablen de ella, ¿no? Entonces es más difícil como construir a partir de ese vacío que se creó después de la guerra, o sea, más bien a partir de la Guerra Fría Cultural en los años 50, 60 para acá, ¿no? Eso es lo que me llevó, o sea, darme como que descubrir toda esta trama política y que tenía que ver con, bueno, con el triunfo de la Revolución Cubana como una manera de contrarrestar lo que tenía que ver con las posiciones políticas de izquierda de muchos intelectuales y artistas. Entonces, descubrir esto en varios textos y en Frances Stonor Saunders y algunos otros que he descubierto más recientemente,
me llevó como a replantearme qué hacía yo como pintora en México, con una tradición como esta de la escuela mexicana, que fue, pues prácticamente intentaron borrarla, desacreditarla, y em, esto me llevó pues a pensar, ¿no? O sea, a pensar y a ver de nuevo, de otra manera, lo que habían hecho estos artistas y contrastarla también, ¿no? O sea, ver qué es lo que está sucediendo en el arte contemporáneo en México, ver como pues ese vacío, ¿no? Hay un tremendo vacío. Si hay un discurso, pues es el discurso del curador y un discurso pues muy forzado, muy hueco, ¿no? Para justificar cualquier objeto encontrado en la calle, ¿no? O sea, ya sabemos este tipo de obra de qué trata, o mucha de esta obra. No niego que muchas de estas obras del arte contemporáneo tengan algún valor y que, o sea, muchas de ellas sí, sin duda, pero en particular con lo que, o sea, creo que hay una diferencia muy importante entre este arte contemporáneo, conceptual, y la pintura, que tiene su propia historia. Es como una historia paralela, diferente, con todo un contenido, pues que depende de cómo lo podamos reconstruir históricamente. Por cierto, estamos en el Centro Vladi y Vladi pensaba exactamente lo mismo que tú sobre este tema. Bueno, lo simbólico, dices, tú impartes clases de psicología en la UNAM, entonces, bueno, tu obra tiene un alto valor simbólico. ¿Qué nos quieres decir con esta exposición que ahora estamos presentando, Alegorías Mexicanas? Bueno, tiene que ver con la recuperación de la plástica mexicana, con de esta plástica mexicana de las vanguardias del siglo XX, entre los años 20 y 40, pero retomando, digamos, elementos contemporáneos, ¿no? Elementos propios. O sea, creo que se presta mucho para esto, tanto las obras que tienen algún sentido histórico, ¿no? Como por ejemplo la obra de Fermín Revueltas en Tabasco, ¿no? Que es una reconstrucción a partir de fotografías y de mi propia como composición o invención de un espacio que no existe, ¿no? Y estas pinturas que tienen un carácter más histórico, o el de las soldaderas, ¿no? Y las naturalezas muertas. A mí me gusta mucho trabajar naturalezas muertas porque son, yo creo que uno de los espacios más privilegiados en este sentido de poder trabajar cuestiones más simbólicas, ¿no? O sea, es imposible ver una naturaleza muerta, la que sea, sin que uno, bueno, por lo menos a mí me pasa, o sea, sin hacer la referencia de qué relación tiene con otras obras en la historia de la pintura. O sea, una naturaleza muerta tan simple como quieran, ¿no? Una naturaleza muerta del siglo XVI o del siglo XVIII, tiene toda una densidad histórica. Hay un momento, hay una cotidianidad, hay objetos, ¿no? Que representan un presente, ¿no? o que representan simbólicamente el paso del tiempo, pero tienen una relación con la historia de la pintura, según yo. O sea, entonces las obras que trabajo, que son naturalezas muertas, son contemporáneas, pero retoman elementos históricos que yo elijo, ¿no? O sea, que no sé, por afinidad, porque quiero, no sé, plantear algo, ¿no? Inda, tú eres una teórica del arte desde el punto de vista de los estudios feministas en México, bueno, fundamentalmente. Como una persona que teoriza sobre este tema, en tu opinión, ¿qué podría definir lo femenino en el arte, en la pintura especialmente, en la perspectiva de género? ¿Cómo podrías definir lo femenino desde los estudios? Es un poco difícil. O sea, voy a ir un poco por las ramas. Muy bien. Porque, bueno, justamente yo descubrí los estudios feministas y teóricos encontré un libro de Whitney Chadwick que se llama Mujer, Arte y Sociedad, y encontré obras increíbles de mujeres pintoras de la historia, y comencé a acercarme, o sea, como a hacer un ejercicio en la pintura de
de copiar los autorretratos de las mujeres pintoras en la historia que habían sido olvidadas. Por ejemplo, Artemisia Gentileschi. Ahí empezó como mi investigación de la historia del arte y el feminismo. Esto me llevó como a otras cosas. Por ejemplo, hice junto con Karen Cordero Reimann, que es historiadora del arte muy reconocida, hicimos una compilación de textos que no se habían traducido al español de teoría y crítica feminista en la historia del arte. Entonces, bueno, son textos que ahora creo que se están usando mucho en diferentes universidades, pero esa es, digamos, como la parte más teórica, ¿no? Ahora, es muy curioso porque hay como un ir y venir entre la teoría y la, digamos, la práctica o el hacer arte, ¿no? O sea, yo creo que sé, más bien, que hay alumnas de la Escuela de Artes, de la Facultad de Artes, de la Esmeralda, que tienen, o sea, que a partir de este libro y de otras lecturas o de otras fuentes de crítica feminista, pues tienen ideas, o sea, pueden plantear en sus obras pues distintas cosas, ¿no? Que tienen esta perspectiva ya pues histórica de los estudios de género. O sea, como hay como un ir y venir, ¿no? Entre lo que encuentras en la historia del arte, en la teoría, lo que puedes plantear, en mi caso, en la pintura, pero no solamente en la pintura. O sea, hay fotógrafas feministas que tienen pues toda una visión de su trabajo, ¿no? O sea, o performanceras. Mónica Mayer, por ejemplo, es una de las artistas feministas que tiene muchos años trabajando de distintas maneras, ¿no? Incluyendo dibujo, ¿no? Mónica también tiene series muy interesantes de dibujo. Y en tu opinión, hay una transformación, bueno, que empezó hace 30 años, ¿no? Con los estudios feministas, pero ahora se critica la estructura de la historia del arte y de la crítica de arte ha sido realizada más desde el punto de vista masculino y de la predominancia de los grupos fundamentalmente europeos, occidentales, que no han incluido a los grupos marginales, grupos queer, las mujeres porque hemos estado históricamente marginadas, incluso racialmente. En tu opinión, ¿qué cambios habría que operar en la crítica y en la historia del arte como una propuesta para tener una mirada más incluyente, incluida el feminismo? Bueno, yo creo que es desde muchos lugares. Uno es desde el conocimiento de esta teoría y la historia del arte, digamos, con esta perspectiva feminista. Yo creo que es muy curioso, pero yo creo que en los últimos años ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la visión, el conocimiento en las escuelas de arte, como la Esmeralda y la Facultad de Artes, ¿no? O sea, cuando yo estudié, hace muchísimo, por ejemplo, el libro que teníamos, el libro que se utilizaba como básico para estudiar historia del arte, era el libro de Gombrich, ¿no? De historia del arte, donde en las ediciones anteriores o las que nosotros revisamos no había mencionada una sola mujer. Eso ha cambiado, o sea, sí ha cambiado mucho. O sea, en las escuelas sí se está revisando más pues la visión feminista, se conoce más lo que han hecho las mujeres artistas, pero también quisiera decir, curiosamente, o sea, hubo muchas mujeres en los años 20, 40, bueno, muchas, algunas, digamos, muy importantes, pero si preguntamos a los estudiantes de arte ahora, si las conocen, por ejemplo, a Lola Cueto, el mismo trabajo de Frida Kahlo, o sea, conocen la imagen de Frida Kahlo, pero no su obra así a profundidad, o el trabajo de Rina Lazo, o de Celia Calderón. Había muchas mujeres muy interesantes, muy buenas, trabajando en el taller de gráfica popular. Y eso es también pues muy interesante, con trabajo además de altísimo nivel. Mariana Jampolsky, algunas extranjeras que vinieron a México, bueno, algunas de ellas vinieron como ayudantes de Diego Rivera,
y trabajaron aquí, hicieron murales, se conoce poco de ellas. Si les preguntamos a los estudiantes de arte sobre estas mujeres, no las conocen. Es parte del problema Sí. de la inclusión. Pero hay un asunto más. Incluir la perspectiva de género va más allá de hacer un listado de mujeres pintoras, escultoras o mujeres en el arte que han estado excluidos tradicionalmente. ¿Hacer la lista e incluirlas es suficiente? ¿O hacia Es que dónde no es tendría hacer la que lista. ir? Yo creo que cuando te das cuenta de que ha habido mujeres muy buenas artistas, extraordinarias algunas, que fueron borradas de la historia. Estoy pensando, por ejemplo, en Artemisia Gentileschi, ¿no? En el siglo XVI, y Vladi me encanta que hizo una copia de uno de sus cuadros más extraordinarios. Entonces, Vladi vio, o sea, para recuperar también la visión de un artista como Vladi vio, no sé si, quizás sí, en Florencia o en algún museo vio la obra en persona, pero casi estoy segura de que tuvo reproducciones para poder hacer esta copia maravillosa. Entonces, pero bueno, ahí vemos como una obra tan buena de un artista tan destacada en el siglo XVI, después es olvidada por historiadores, académicos, artistas, pero lo que hacen las académicas al recuperar estos nombres es algo más que hacer una lista o decir, bueno, también incluyan, por favor, a Artemisia Gentileschi o a estas otras. Es cambiar la mirada, porque es hacer que nos preguntemos por qué ha sucedido eso, qué pasó, por qué se les borró, qué sucedió en ese grupo social, en esa sociedad, qué pasó en quienes escriben el arte, qué ha sucedido en estos siglos, ¿no? ¿Qué sucede ahora? O sea, es más que eso, o sea, tú te preguntas y entonces comienzas a investigar más y empiezas a descubrir como todo un continente, todo un continente, digamos. Claro, pero además Sí. de eso, o sea, no es suficiente hacer una lista y un número de participantes, sino también ir hacia la forma de expresividad de las mujeres, de los hombres, de los grupos marginales queer. ¿Tú crees que del lado de la subjetividad hay algo que se tiene que rescatar cuando haces estos estudios? Sí, claro, pero hay que verlo como en cada caso, o sea, en cada obra, en cada una de estas pintoras o escultoras o grabadoras. Es muy curioso, o sea, sí se ha planteado en la teoría, en las teorías feministas, ¿no? Si hay una sensibilidad particularmente femenina. Sí y no, o sea, yo diría sí y no. O sea, por ejemplo, si ves la obra de Artemisia Gentileschi y la ves junto a otros caravajistas o barrocos de la misma época, si tú no sabes que es mujer, dices, wow, tiene la misma fuerza, está tratando los mismos temas, con la misma destreza. No sabes si es un pintor hombre o mujer. Y eso pasa. En otros casos sí puede ser que tú, que te plantees, por ejemplo, en el tratamiento de los desnudos, ¿no? Hay una obra de Eli Bartra que aborda muchas obras de mujeres de muchas temporalidades, y ella dice que sí encuentra una diferencia en el tratamiento, por ejemplo, del desnudo femenino, ¿no? Claro, eso es posible. En realidad, cuando hablaba de subjetividad, en lo que pensaba, más que si los detalles más femeninos, que si son ciertos colores o tal, pensaba en el tema o en la manera de abordar un problema desde el lugar femenino. Creo que eso está un poco en el centro, ¿no? Y es algo que todavía se tiene que estudiar, pero me parece que probablemente es algo que hay que poner y que en tu obra probablemente, no sé si tú lo has pensado como qué parte de esta discusión, y no solo discusión, sino algo que tú has estado reflexionando y trabajando, crees que ahora has plasmado en tu obra, ahora yendo a tu caso. Híjole.
Bueno, o sea, yo creo que en realidad todo, ¿no? Todo tiene algo de esto, pero por ejemplo tengo una serie dedicada a la invasión a Irak que no planteo en esta obra nada que tenga que ver con algo femenino, ¿no? O sea, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con una invasión, tiene que ver con una posición como de protesta, pero no hay una intención, algo donde yo quisiera decir, esto lo pintó una mujer o una sensibilidad particular. No lo sé, o sea, quizá eso lo tenga que decir el espectador, ¿no? Claro. Si lo ve. Pues muy interesante de pensarse, porque justamente siendo una conocedora del tema, creo que es una pregunta interesante para pensarse el espectador, tal vez tú misma, pero también en parte la obra de arte es eso. Una buena parte es el espectador, el que Sí, le da su lugar. ¿qué es lo que dice? Es lo que dice. ¿Qué ve? Sí. Sí. Pues Cinda, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muy bien, después de este diálogo tan enriquecedor, podemos tener una mirada en efecto más compleja, más profunda sobre la obra de Hilda Sáenz y podemos apreciar por lo menos la exposición virtual que tenemos en puerta, y repito, con la esperanza de poderla realizar física en un futuro próximo. Muchas gracias, Hilda, muchas gracias por el honor que nos das de estar con nosotros el día de hoy y de presentar aquí en el Centro Brady. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues particularmente a ustedes dos y a Fabiana también, que ahora nos acompaña y filma. y pues sí, ojalá que se pueda ver físicamente y en presencia, ¿no? Seguiremos. Muchas gracias. Agradecer justamente la cámara de Fabiana Medina, la realización del sitio virtual de Freddy Nazario y el cartel de Marco Kim, todos orgullosamente guasemitas. Muchas gracias. Gracias.